¿Qué tal, Manuel? Gracias por acompañarme otra vez en este podcast hablando de cine. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Ya sabes, me encanta estar aquí hablando de séptimo arte. Y el séptimo arte, exactamente, precisamente porque es el séptimo arte, tenemos que tocar el tema de Emilia Pérez, esta película que está tan controversial y que creo que tenemos puntos de vista un poco diferentes. Sí, eso parece. Te tuve que insistir para que Pues habláramos de esto. sí, 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 porque yo la verdad es que no la había podido acabar de ver. Bueno, no había querido acabar de verla porque me había provocado un poco de disgusto, digamos, algunas situaciones ahí que dije, ay, dije, estoy perdiendo el tiempo, pero bueno, al mismo tiempo tengo que confesar que no me pareció una película aburrida, simplemente que creo que no era lo que esperaba. Y hablando de que es arte y de que la semana pasada estuve platicando en mis redes sociales sobre la Semana del Arte y sobre estas piezas que nos encontramos en Zona Maco y en Acme y en otras ferias de arte, que nos cuestionan sobre si es arte o no es arte, porque al final de cuentas pareciera que los estándares han cambiado y los puntos de vista sobre lo que hoy se considera arte, pues es muy diferente a lo que era antes. Pero vamos a abordar el cine, la película de Emilia Pérez. Y a ver, para ti, desde tu ojo crítico, ¿qué te pareció Emilia Pérez? Pero antes, ¿quieres dar la premisa o la doy yo? Si quieres, adelante con la premisa. Tú eres muy bueno para eso. Bueno, la premisa va de un narcotraficante mexicano que busca transicionar hacia el género femenino y a través de una abogada de la Ciudad de México que lo va a ayudar a lograr su cometido y después veremos todas las dificultades a las que se enfrenta. A ver, perdón que lo diga como es con signo de interrogación, pero es que justamente haciendo el análisis de la película, yo me pregunté, ¿qué es lo que quiere Emilia Pérez? Y para mí no estaba como muy claro, pareciera que las circunstancias se le presentan y reacciona, pero no sentí que fuera tras un objetivo y que tuviera que superar esas pruebas que usualmente el personaje principal pues tiene que superar. Pero si no, acláramelo tú, por favor. Bueno, bueno, primero, la primera pregunta que hiciste, que qué fue lo que me pareció. Ahí me tomó más de una visualización, porque mi primera reacción fue casi la general, que pues una gran parte del público, o todo México por lo menos tuvo, que fue así, de la reacción inmediata fue, pero ¿por qué una película que se desarrolla en México, con personajes mexicanos, etcétera, no hay un solo mexicano, ¿no? O sea, eso sí fue así como que lo primero que me quedé, ay, esto no va bien. Sí. Pero esa fue como que la reacción inmediata, ¿no? Pero una vez que ya la vi, pues sí la disfruté. Y en la segunda visión ya la vi completamente con otros ojos, ¿no? Bueno, ahorita vamos a eso, pero para contestarte otra pregunta de qué es lo que busca Emilia Pérez, eh, es muy simple la forma en que está manejado. O sea, bueno, si nos vamos nada más a esa pregunta, pues ¿qué busca? Transicionar de género, ¿no? Y, y está quizá muy cliché o muy estereotipada esa visión de una persona transgénero en que está atrapado, y en este caso está atrapado por las circunstancias de su vida, de haber nacido en ese ambiente del narcotráfico, de la violencia, etcétera. Entonces se hizo un tipo rudo y un narco, ¿no? De lo peor. Y está atrapado en esa personalidad y en ese personaje, ¿no? Y pues, ¿qué es lo que busca? Pues salir de esa prisión, ¿no? Eh, por otro lado, creo que la forma en que está manejada, pues como el mismo
Jacques Audiard haya explicado varias veces que es una ópera, ¿no? En sí. Y que no sé si te enteraste por ahí que está basada en un personaje incidental de una novela. Que nada más es el personaje de un narco que quiere transicionar y ya, se olvida, casi es la mención ahí en la novela, pero ya no se sabe nada de ese personaje. Entonces él se basó en ese personaje, le pidió permiso al autor que es amigo de él, aparentemente, de usar el personaje y desarrollarlo. Entonces, ¿qué hizo? Desarrolló una ópera y la escribió como el libreto de una ópera. Y tal cual, está totalmente desarrollada en esta forma arquetípica y prácticamente ridícula, podríamos llamar, en que manejan a todos los personajes. Y hace rato, antes de que, pensando en que íbamos a hablar de esto, se me vino a la mente que es una historia tan sencilla que es Disney. Y se me vino a la mente este concepto de que es la bella y la bestia, pero en donde la bestia se convirtió en la bella. Sí, sí, ok, sí, cierto. Estoy de acuerdo en lo que estás planteando y justamente, sí, leí esta noticia es una obra francesa en la que se menciona a un narco que quiere transicionar a mujer, pero no se le da seguimiento a esa historia y él lo retoma, ¿no? Para crear Emilia Pérez. Ahora, eh, siento, yo lo que creo es que hay obras que pertenecen a su época, ¿no? Y se entiende, o sea, es como ahora que quieren de repente castigar o censurar ciertas obras, digamos, de arte o películas, porque en su época eran así y ahora se ve racismo o se ve xenofobia o se ven homofobia o muchas cosas, ¿no? Que ahora están mal vistas, pero que antes pues era lo normal. Entonces creo que en esta época ya buscamos una representación fidedigna de lo que estás retratando. Porque se han hecho en mil películas de griegos y de romanos, con puros gringos, ¿no? Con puros actores gringos, que a lo mejor hasta tienen ascendencia italiana y la hacen güey, de chino, ¿no? O sea, les valía madre a ellos y todo hablado en inglés, ¿a poco no? Sí, Estuvieran en sí, Grecia, en China, donde fuera, lo hablaban en inglés. Y todo lo veíamos y decíamos, sí, pues está contando la historia, sabemos que es de Hollywood, lo aceptamos. claro. Pero hoy en día, que se han hecho tan buenas películas en la última década tal vez, 15 años, que, que, que se ha utilizado, pues se ha respetado el idioma original de donde hablan y que incluso ahorita es una polémica, ¿no? Con el brutalista, que se utilizó la inteligencia artificial para mejorar la pronunciación del húngaro. Y estamos viendo por otro lado a Emilia Pérez, donde les valió reverendo cacahuate la pronunciación del español mexicano. Porque Carla Sofía es española y es un es un narcotraficante español viviendo en el norte, ¿no? Entonces es como muy chistoso, es muy chistoso eso. Y bueno, ya deja que la abogada dominicana Zoe Saldaña, que pues es lo más rescatable, que creo que hay que mencionar. Emilia Pérez no es el personaje principal, es de Rita. Y tiene el primer crédito, es la primera que aparece en pantalla y la primera que habla. Ella es lead actress, no es de reparto. Podríamos, ahí con respecto a si es estelar o no estelar, pues podría ser coprotagonistas. Eso Em, sí. sí, retomando lo que dice, sí, claro, todos los ejemplos como Breakfast at Tiffany's con Mickey Rooney haciéndola de chino en la peor burla con dientes falsos y el mismo Orson Welles cuando pusieron de mexicano a Charlton Heston en Tocho Vivo, etcétera. Claro, en contra del mismo Orson Welles, ¿no? Porque él no estaba de acuerdo con eso, pero el estudio lo forzó a hacerlo, etcétera. Y digo, ejemplos así hay millones, ¿no? Y todavía muy recientes.
Y aquí en Emilia Pérez, pues sí voy a ser abogado del diablo, como te digo. Eh, en un principio me molestó, pero conforme fui viendo lo que era, empezando porque es algo tan operático como camp. O sea, tenemos que entender que es algo camp Sí. 100%. Y mucha gente, gran parte de las críticas lo están haciendo como que es una porquería, que es ridículo, que es absurdo, pero esa es su intención. O sea, hay un número que lo han también descontextualizado, uno de los números musicales que sí está súper cringe y está terrible, pero porque esa es la intención, que es el de cuando va a Bangkok a buscar las cirugías, Ah, el personaje de Zoe Saldaña, y están ahí mm, cantando y bailando horrible. Y además la canción que dice From Man to Woman, From Penis to Vagina, o sea, súper sí, sí, sí. ridículo. Ahí eso lo ponen como ejemplo de una porquería, ¿no? Pero bueno, como yo lo veo es que esa es tal cual la intención, porque están presentando ese tipo de clínicas como un supermercado en donde se hacen las cirugías como si fuera Mm, carnicería. Y esto lo que lo demuestra es la yuxtaposición de cuando acto seguido va con el doctor en Israel y ahí en cambio el número musical es en melodrama total y de hecho creo que es una de las mejores canciones de toda la película, que es cuando está ella con el doctor en una mm, forma muy melodramática, en un número musical muy romántico, podríamos decir, donde está explicando la cuestión de que cambiar, que él está muy renuente y esa es la diferencia, ¿no? De este supermercado en Bangkok con lo que hace este otro médico israelí, que le dice, no, o sea, tu cliente mejor que se cambie de identificación y ya. Y le empieza así a ver qué quiere. Y, y aquí lo que está demostrando ese personaje de este doctor es que él se está interesando más y también tiene ética de la cuestión psicológica, de que no se trata de que cualquier persona llegue y diga, ah, pues cámbiame de sexo y ya, y órale, como si mm, fuera una carnicería. No, hay todo un proceso psicológico que se tiene que evaluar claro. y eso demuestra ese número, ¿no? Y hay una cosa muy interesante que es lo que canta Zoe, que le dice, eh, si cambias el cuerpo, cambias el alma, y si cambias el alma, cambias a la sociedad, y si cambias a la sociedad, cambias, o sea, no recuerdo así literalmente como dice la letra, ¿verdad? Pero la esencia es eso, si cambias la mentalidad, cambia la sociedad, y eso es muy interesante. Y después de esto que hablan y cantan entre ellos, el doctor ya cambia de opinión y ya es cuando considera ir a ver al Manitas. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, que, a ver, aquí hay algo que me cuestiona mucho también, porque de entrada Israel no es un país, o sea, fuera de Tel Aviv, que entiendo que en Tel Aviv hay la marcha del orgullo y todo esto, pero no es un país, digamos, LGBT friendly. Entonces, de alguna manera es como, entiendo que como ella no acabó de resolver lo que iba en la transición, en la operación en Bangkok, pues se va a Israel. Sin embargo, Israel, o sea, siento que no venía ni al caso. O sea, por ahí supe que alguien investigó que dijo, a ver, pues ¿por qué en Israel? O sea, en Israel solamente hay un médico que hace este tipo de operaciones, porque precisamente no es un país friendly con esto. Entonces dices, bueno, ok. O sea, de repente uno va dejando. Yo la verdad es que cuando veo una película me dejo llevar. No me gusta estar como todo el tiempo criticando o encontrándole cosas, ¿no? Es más, me choca adivinar qué es lo que va a pasar. Pero sí me hizo un poco de ruido hacia el principio. Sí, sí, a mí, o sea, como no soy tan fan de los musicales, sí me daba así como, "Ay, otra vez van a cantar, pues están hablando, ya que acaben de hablar, o sea, ¿me entiendes? Pero bueno, eso es algo muy personal. Pero quería mencionar
tú dices que sí es una película camp, ¿no? Que camp es como exagerado, ¿no? Es todo tan exagerado que se sale de los límites de lo racional y lo real, ¿no? Sí, y bueno, hay dos tipos, podríamos decir, dos tipos de ser camp, ¿no? Uno es el no intencional, que ahí Ajá. entran todas las telenovelas mexicanas, aunque Ok. algunas sí son intencionales, ¿no? Entra La Rosa de Guadalupe, Mujer Casos de la Vida Real, etcétera, etcétera. Y mucho cine dramático, melodramático, que termina siendo camp, ¿no? Y también existe el camp intencional, que eso puede ser Sí. el cine de John Waters, el de Paul Morrissey, etcétera, ¿no? Entonces aquí estamos entrando en la cuestión de ser camp intencionalmente. Y creo que es una de las partes que también mucha gente está quizá mal interpretando, o sea, porque se están quejando de la interpretación de México, de la forma en que se está retratando y demás, pero parte de todos los herramientas que está utilizando Audiar es una de ellas es hacerlo como una telenovela. Es tal cual. Haz de Sí. cuenta que estás viendo una Sí. telenovela, que estás viendo una Rosa de Guadalupe o un Mujer Casos de la Vida Real, incluyendo las malas actuaciones. Lo que demerita completamente o sea, siento que la película, pero a ver, estaba leyendo en las entrevistas que dio y él hablaba de que en algún momento decidió meter algo de realismo, porque era demasiado camp, ¿no? Entonces, ya dejando, yo digo, bueno, a ver, dejando un poco de lado la historia, que es una idea bastante simple, ¿eh? Por ahí leí en un portal de estos de periodismo LGBTQ, donde decían que pues ellos lo que hubieran esperado era un personaje trans mejor escrito, o sea, con, digamos, yo me imagino, con más capas, un poco más interesante. Al final de cuentas, dicen que pareciera la transición de Doctor Frankenstein a la señora Doubtfire, ¿no? Esta que hizo Robbie Williams en su época. Este, y, y digo, bueno, yo, 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 yo estoy a favor de que haya representación en el cine y en la televisión de la comunidad trans y de los gays y lesbianas y todos, pero siento que cuando ya es Emilia Pérez, ya es ella, no tiene ningún propósito, ¿no? Pues es una ricachona que ahí anda dándose la vida y de repente se le antoja recuperar a sus hijos. Y en ese aspecto, creo que el personaje está mal escrito porque si lo que quiere es hacernos empatizar con ella y que la apoyemos y la defendamos porque es la protagonista, creo que es muy egoísta la manera en que comienza a tratar a Jessie, la Selena Gómez. Y entonces se resuelve la película de una manera bastante, mm, pues, fácil, pero además me caen gordos. Me caen gordos, pero es como diciendo, o sea, Emilia, como diciendo, ¿por qué no puedes dejarla tener una relación con alguien más? Y que los niños, pues, son tus sobrinos y los vas a seguir viendo y, pues, tan tan. Pero esa necesidad de control ¿me entiendes? Entonces se vuelve tan telenovelesco de, es una razón muy tonta por la que suceden todas estas cosas al final. No sé qué tú piensas. Bueno, ahí creo que la hace más humana. O sea, bueno, por un lado está esto de que si estamos de acuerdo que todo es totalmente ridículo, ¿no? Todo lo que sucede, incluso el hecho o sea, todo es, deja tu telenovelesco, o sea, es casi chespiritesco en el, Sí. en tanto que, o sea, y por eso es operático y teatral, porque como alguien que además era su esposa, o sea, no se puede, o sea, si lo vamos a analizar desde una perspectiva realista, ¿cómo no te vas a dar cuenta que es la misma persona? Entonces estamos, como bien dijiste, estamos en el terreno de Mrs. Doubtfire, o sea que alguien no se da cuenta que es la misma persona, ¿no? Por un lado. Pero por el otro, yo creo que, o sea, paradójicamente, eso lo hace al personaje de Emilia, la hace más humana en cuanto,
Porque por un lado se está convirtiendo en una santa ahora que se arrepiente y quiere ayudar a la comunidad a encontrar a los desaparecidos y demás, ¿no? Pero el hecho de que muestren estos sobresaltos, estos exabruptos en donde hasta se le sale la voz del Manitas cuando amenaza a Jess y demás, Ujú. siento que eso Claro. lo hace al personaje, pues le da un poco más de humanidad. Porque en vez de que ya se hizo santa, ok, todavía siente celos por esta persona, y todavía tiene la esencia de la agresividad y la violencia del Manitas, pues o sea, entonces no se transformó mágicamente como de la bestia a la bella, sino aún tiene la esencia de la bestia y eso lo hace al personaje más humano. Sí, pero por ejemplo, o sea, se dedica a desenterrar de las fosas y encontrar a los desaparecidos, pues que ella como narco desapareció. O sea, es un Claro, poquito pues como que, ok, estás deshaciendo lo que hiciste y en ese aspecto no creo que gane ningún punto, o sea, como persona. no, pues es solamente Pero bueno, que su conciencia pues no sí. la dejó vivir en paz, entonces está queriendo resarcir un poco del daño que hizo. Y en este aspecto, por ejemplo, sí, escucho que hablan mucho de que hay la representación trans y que no representan tampoco bien ni el narco ni la violencia y que están haciendo un musical del sufrimiento de muchas personas, de más de 500,000 muertos y no sé qué en el país. Y, ok, entiendo que todos estos periodistas tienen este ojo incisivo. Sin embargo, ni siquiera creo que es lo principal. O sea, el tema, esto queda, siento que queda en segundo plano. Creo Claro. que lo principal es lo que quiere Emilia, que es o sea, que está siendo como feliz como mujer, realizándose, como dices, resarciendo un poco sus malos actos y dejando su conciencia en paz, enamorándose, pero eso es eso, no siquiera es lo principal lo del narcotráfico. Exacto, o sea, eso es solamente el telón, o sea, igual como una ópera es donde se está desarrollando la historia. Si se hubiese desarrollado, no sé, en Francia, sería en otro contexto, ¿no? Pero como se desarrolla en México, ok, si el telón es, pues sí, la violencia y los desaparecidos y lo que quieras. Que aquí en México, pues sí, la gente lo tomó muy personal, pero no ese es el tema. Y sobre todo, pues, creo que él ya como director ha demostrado todo lo que ha hecho, bien o mal, a mí me parece muy bien, y sobre todo, eh, su obra anterior comparada con esta demuestra que él es capaz de hacer un realismo muy puro, o bueno, acercarse mucho más al drama y al drama realista con películas como Un Profeta, Deepan, Rust and Bones, etcétera. Y aquí está haciendo algo que nunca había hecho y lo está haciendo bien porque está haciendo algo camp. O sea, yo siento que dijo, bueno, voy a hacer algo en México, lo voy a hacer con ese lente, con ese lente tan surreal y como si fuera algo literalmente hecho en México. O sea, como si fuera una telenovela, como si fuera una flor de Ajá. Guadalupe, una rosa de Guadalupe, eso, tal cual. Entonces siento que por ahí me gusta. Porque hay un momento ya cuando está Emil en su casa y todo esto, ahí la actuación de Carla Sofía, así viendo la película, se me vino a la mente, es que este papel lo podría haber interpretado Divine y no cambiaría nada. Es más, habría estado padrísimo. Exacto, exacto, exactamente, porque sí hay partes que está así en el melodrama camp total, ¿no? Y que incluso al pensar eso me hizo cuestionar si Carla Sofía en sí está consciente de que lo está haciendo camp o si cree que lo estaba haciendo muy genuinamente dramático.
Yo creo que ella se estaba creyendo, se estaba sintiendo la mega actriz, ¿me entiendes? Del método, porque la verdad es que, a ver, Carla Sofía, yo antes de esto no la ubicaba en nada. Pues en Cuando nos nosotros los enteramos, nobles. sí, pero ya a partir de la promoción de esta película y de los premios en Cannes, nos enteramos que fue, fue Peter de los Ujú, Nobles, claro. Peter de Cholula, que se daba por español y era cholulteca. Entonces aquí mi vecino, ¿no? Pero, pero fuera de eso, yo supe que él estuvo haciendo trabajos en telenovelas mexicanas. Entonces, me imagino que tiene su preparación como actor de teatro, de cine, televisión, pero como Carla Sofía, ¿tú sí la ubicabas? No, no, de hecho no sé si había hecho algo como Carla Sofía. Entonces yo creo que ella estaba en su papel de actriz, de método, O, pero de o, método de telenovela. exacto, ahora que lo mencionas, pues que trabajaba en pura telenovela, estaba en su papel de telenovela. Entonces, creyendo que estaba haciendo un gran papel. Y quizá odiar aprovechó esto, ¿no? Incluso para Yo creo hacer... que hay algo muy claro aquí. Esta película se hizo para extranjeros, o sea, un extranjero con su visión, que con la distancia que tiene de Francia a México y cómo él ve toda la problemática de México, porque a ver, si estamos diciendo que no es lo principal, pero imagínate que la ve alguien que está viviendo en Culiacán y que está pasando por todo este rollo del narco, o sea, es una cachetada, o sea, es una mentada como que te digan que de repente un arco se va a cambiar y se purifica, ¿no? Que aparte de eso está muy claro, Odiar lo dijo en una entrevista, o sea, él pensaba que este narco al transicionar se purificaba a él y a México. Han cavado una tumba muy profunda, tanto Sí. Carla Sofía como Odiar, con todo lo que han dicho, ¿no? Pero no me quita la diversión que representa la película. Y mi mayor crítica, eso sí, es las canciones. Las canciones sí me molesta que fueron escritas en francés y que fueron casi Mm. utilizando el Google Translate de 1999 se hicieron las traducciones Sí. al español porque están pésimamente hechas las traducciones. Entonces, o sea, ni Y adaptadas. todos Parece los que es diálogos. sí, los diálogos también. Ahora que lo mencionas, pero siento que en las canciones Porque es más evidente y más molesto, quizá. el problema es que, digo, en los años recientes se han hecho películas inspiradas en México con una excelente investigación que dices, claro, nos representaron mejor en Coco que en las otras películas mexicanas animadas que hemos hecho en México y se aplaudió porque estuvo muy bien hecho, o sea, se hizo con mucho respeto y hasta como admiración, ¿no? Por la cultura. Y esto pues se nota que lo hicieron desde allá y allá, ¿no? Si quiero hubieran contratado un equipo de mexicanos que los ayudaran como dices, adaptarlo, a tropicalizarlo, porque yo creo que por esa razón fue México el último país donde se estrenó. Sí, lo que dices, estoy de acuerdo totalmente. O sea, lo que les hizo falta fue asesoría de mexicanos, porque incluso cuando intentan tropicalizar, lo hacen mal. O sea, cuando utilizan palabras coloquiales, las utilizan Ujú. mal. O sea, están mal empleadas porque nadie utiliza esas palabras coloquialmente como lo hacen en la película, como lo hace Zoe Saldaña, que ella siendo dominicana tampoco tendría ni idea de cómo hacerlo, ¿no? Entonces hizo lo que le dieron en el guión y, y lo que te decía de que en las canciones es más evidente porque ni siquiera rima, o sea, se nota que fue la traducción así de Google prácticamente, que rimaba en francés y que al traducirlo literal ya no rimó, pero lo dejaron así, pues, o sea, Sí, les valió. sí, O sea, sí, lo van a ver con subtítulos, ah, así déjalo. sí. No, o sea, hay canciones que dices, bueno, a ver,
la del niño, la del hijo cantándole a Carla Sofía, Sí. que huele a guacamole y mezcal y sudor y dices, es como diciendo, o sea, perdóname, pero es, o sea, así nos ven, así como los mexicanos apestosos que pues huelen a sudor y mezcal, ¿no? Guacamole. Pues que se den la vuelta por su propio metro, ¿no? Además, el niño, o sea, perdón, pero, o sea, a ver, nadie canta bien. No, no, Nadie no. canta bien. Bueno, Este, obviamente Selena, y que es la mejor canción quizá de toda la película, esa a que ver, cantan en Selena es la karaoke. cantante. ¿Cómo? Esa del karaoke me dio una grima, me dio un, dije, no puede ser. Te lo juro que dije, o sea, yo estaba impactado, dije, Selena permitió que la grabaran haciendo algo así, o sea, no, no, no. ¿A poco no? O sea, está impresionante. Y aún así es la mejor canción. Y es y sí, sí es la mejor canción. Pues que está nominada esa y El Mal, ¿verdad? Donde cantan en la cena Que es Carla malísima. Sofía y Zoe. El mal es un maldito gusano cerebral, gusano auditivo, pero es malísima esa Sí, canción. Digo, malísimo. quizá, o sea, lo bueno de esa canción es como está evidenciando pues la corrupción, etcétera. Que quizá también es otra de las cosas que al público mexicano no le gustó, pues que la película está evidenciando una realidad del país. Ok, a lo mejor en el mal gusto del camp y lo que quieras, pero son realidades, o sea, la violencia, el narcotráfico, las desapariciones, todo es son, es la realidad en la que estamos viviendo y a nadie le gustó que venga un extranjero a hacerlo, ¿no? Cuando hay también cientos de películas mexicanas que tocan esos temas. Claro, lo hacen desde la perspectiva del aparente realismo, pero la indignación siento que está mal encaminada. En ese aspecto, creo que somos muy conscientes de esto y como mexicanos creo que hasta nos reímos, ¿no? O sea, como, o sea, yo que tengo una cuenta en X, Twitter, es todo el tiempo le están echando a la clase política y se cuestiona y, o sea, hay burla y hay indignación y hay coraje, pero bueno, que venga un francés a decírnoslos casi casi que ya está un poquito sobrado, que sí, o sea, que sí lo entiendo. Este, pero bueno, hablando de musical, o sea, las canciones malas, cantan mal, las coreografías no tienen nada. Este, o sea, ahí sí, o sea, ahí sí es como de, ¿en qué momento le gana el Globo de Oro a Wicked? Que yo con Wicked Pues, me quería igual sacar los ojos, pero, ¿por qué? Por otras razones. Pero reconozco que es un musical hecho en forma, o sea, con todos los estándares. pero ahí está eso, pues, o sea, y ahorita que lo mencionas, una duda que yo tengo con respecto a a los premios que ha recibido en Europa es de qué forma lo están tomando, si están premiándola precisamente por lo camp que es, o si la están interpretando como si fuera algo en serio. Porque, porque para darle o sea, en Cannes la Palma de Oro, bueno, no fue la Palma de Oro, me refiero el premio a mejores actrices a las tres, o sea, Ajá. ninguna de las tres lo merece. Ok, sí están en ese registro, en ese tono totalmente camp, porque, es otra que han criticado mucho aquí en México, ¿no? A Selena Gómez. Ok, no habla español, pero el personaje pues tampoco es mexicana. Y su mala actuación no, no es representativa de su actuación general, porque no sé si la viste Claro. en la de Woody Allen, la de un día, a Rainy Day in New York, un día lluvioso en Nueva Ay, York, no. que fue con Timothy Chalamet. Ahí se demuestra que es buena actriz. En Only Murders in the Building también. Entonces, lo cual
confirma que aquí está haciendo el camp con toda la intención. Y claro, Claro, está haciendo todavía, lo que le pidieron. exactamente, exactamente. Entonces, eh, a lo que iba es eso. Si les dieron ese premio, que para mí no lo merecían, ninguna de las Ujú. tres, bueno, y es obvio que lo dieron a las tres por no dárselo a Carla Sofía, porque ahí iba a ser un problema controversial de decir por qué se lo dan a una mujer trans, etcétera. Entonces quisieron encubrirlo con, se lo vamos a dar a las tres. Claro, las tres mujeres, ¿no? Exacto, sí, Entonces ya exacto. van dejando. Mira, ayer tuve la oportunidad de ver The Last Showgirl, que no la había podido ver, y yo dije, wow, wow, Pamela Anderson, el papel de su vida. La película en general me parece muy buena. En algún momento hablaremos de ella, pero a lo que voy es que decían que el lugar que tiene Carla Sofía en la terna de los Óscares era para Pamela Anderson. Que pues ya al final la acabaron ignorando y totalmente la película. Este, y creo que aquí la academia vuelve a hacer lo que por verse inclusivos, así como cuando nominaron a Yalitza Aparicio. O sea, dices, pues no viene al caso, nada más es como decir, hey, hubo una actriz trans esta temporada, vamos a ponerla. Claro, por el discurso, yo sé que los Oscars van más de eso que de reconocer al arte, Claro. porque han habido muchas películas que han ganado a mejor película y que uno dice que uno se da cuenta que no viene ni al caso, Porquería. ¿no? Qué Sí, porquería, exacto. sí, 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 tal cual. O sea, eso es indudable, que lo hicieron nada más por representar, ¿no? Y por inclusión y lo que quieras. Porque sí, definitivamente esa interpretación no es de Oscar, ni mucho menos, ni siquiera de tener nominación, ¿verdad? Pero es nomás por hacer algo histórico y sobre todo por el clima político que se está viviendo, ¿no? Justo ahora que Trump está prohibiendo todo y ya no existe Mm. más que hombre y mujer y demás, la academia está así como que no, pues ahí te va. Entonces es por eso que es muy probable que antes de tanta controversia casi casi se les veía la intención de darle hasta mejor película a Emilia Pérez, pero ahora creo que la estrategia y lo correcto, o aunque no sea la más excelente película, que como ya dijiste nunca lo hacen así, sería que se lo dieran a Cónclave, porque igual representa y dice muchas cuestiones políticas, que es lo que quieren, entonces creo que podrían irse por ese lado. Pero bueno, ya nos estamos saliendo un poco, ¿no? Entonces, este... Sí, de lo que era Emilia Pérez. Pero bueno, en general podemos decir que Emilia Pérez es una pieza de arte, una película en el tono del camp, que es que es, pues sí, lo exagerado, lo mal hecho, es como entender que es una película tanto inspirada en la cultura mexicana como en todo lo que se hace en México, la verdad. O sea, además de lo que se hace, la, como bien lo dijo Buñuel, o sea, es un país surreal, o sea, México. exacto. Entonces, Sí. entonces la película también juega con eso. Y claro, no es una obra maestra, no es la mejor película del año, ni mucho menos, pero es una película distinta, algo que no se había hecho, algo que no se está haciendo, y maneja estas temáticas de una forma divertida. Quizá fue muy mal entendida y repito, no sé en qué forma la interpretaron en Europa. Dudo todavía si la interpretaron seriamente o si la tomaron como lo que es, ¿verdad? Porque, pues, no sé, me causaría mucho conflicto el creer que la interpretaron como algo serio. O sea, simplemente el, el, este, el otro número cuando están ahí enamoradas con Epifanía, o sea, hasta todo eso es tan ridículo, pues que es Epifanía porque tuvo la Epifanía, ¿no? De, del Oye, amor con pero ella ¿qué y onda? todo eso, ¿no? O sea, después de su primer encuentro, ¿no? Que se conocen y hay como el crush, ya sabes, que se gustan.
van bajando las escaleras y como Emilia le dice, oye, ¿y si tenías cuchillo? Y le enseña la navaja así del bolsillo. Y la otra saca la pistola. Yo dije, madre mía. O sea, era así como, güey, ¿qué pedo? ¿No? O sea, Pero eso eso, sí me sacó mucho de onda. De cómo vamos del tono romántico al mostrar armas, a ver quién tiene la más peligrosa. Güey, ¿qué pedo? pero eso ahí No mismo lo mames. dice, ¿no? Ahí lo mismo te lo dice el tono en el que está, ¿no? Y ahorita que lo mencionas, Sí. esto, cuando estuvo Del Toro platicando con Odiar, menciona esa escena y hablando de lo operático que es la película, y dicen, le dice Del Toro, es que esa escena es incluso una escena de balcón, como de una ópera, pues, porque está ella acá en el Ah, balcón, sí, está sí, otra sí. acá, y sí, tal cual. ¿Te la imaginas esa en un teatro? Pues esa es la escena, ¿no? De que saca acá el cuchillo Claro. y la pistola. La otra pistola. Güey, ¿qué pedo? Emilia trae la pistola aquí en el cinturón, ¿no? En la falda, así como. No, no, no. Es que por eso digo que hay muchas escenas, o sea, podría hacer una lista de Sí, decir, sí, güey, esto me sacó de onda. pero digo, ese tipo de cosas lo dicen todo. O sea, yo sí me reí bastante con varios, situaciones, con varios detalles. Y, y pues sí, hay que tomarlo en esa forma, ¿no? Como te digo, esta si hubieras, bien pudo haber sido una película de John Waters. O sea, lo que es de apreciar es que al final del día se critique lo que se critique, fue el personaje de Emilia realmente interpretado por una mujer trans, e incluso cuando fue el Manitas era la misma persona, porque Ujú. bien pudo haber sido otro actor, que incluso el mismo Odiar quería que fuera un actor distinto, pero fue Carla Sí, Sofía la que lo convenció de que no, tenía que ser ella misma, y creo que eso fue un acierto. claro, ahí sí, totalmente. O sea, digo, si vas a hablarme de la transición, usa el mismo actor. Claro. Pero por ejemplo, a ver, yo me quedé pensando, películas con personajes trans que a lo mejor no hay. Yo recuerdo, o sea, esta Tangerine de Sean Baker, que si ahí no me equivoco, los actores también son trans. Sí, Y anterior, o sea, años antes tenemos a Transamérica, que es de mis películas favoritas de mi colección de DVDs, porque me encanta cómo Felicity Huffman, bueno, siendo una mujer cis, interpreta a una mujer trans y una ¿no? ¿Cómo se dice? Road trip movie, que me parece muy interesante el cómo este personaje tiene que arreglar su vida para poder hacer la transición final por órdenes de su psiquiatra o psicóloga. Y creo que es mucho más interesante que, bueno, que Emilia Pérez al final de cuentas no sabe, ni le interesó abordar el tema trans de una manera profunda o existencial. no, no, pues es que todo está son pinceladas, ¿no? Y son arquetipos que pues no estamos en el realismo, estamos en la fantasía casi Disney y además en la versión camp de ella, ¿no? Entonces, por ello no se está tocando nada con ninguna sutileza. Sí, no, nada, nada. Entonces hay que saber que yo hasta diría que es una comedia de humor negro, Sí, sí, tal cual. musical. Pero lo que dice es que dicen, bueno, si ya lo iba a hacer ridículo, ya se hubiera ido hasta casi al límite como si estuviera haciendo The Rocky Horror Show, ¿no? Donde todo casi en drag y todo exagerado. O sea, si vas a ser atrevido, como diciendo, pues ya vete hasta la pared de enfrente, ¿no? De repente siento que hasta se midió un poco. Creo que habría sido mucho más entendible lo que estaba tratando de comunicar. Sí, y ahorita que dices, y también que mencionaste hace rato que él quiso hacer un poco de realismo, y sí, o sea, como que hay momentos en que no embonan con otros. O sea, ya cuando empieza toda esta cuestión de la asociación, de lucecita y todo eso, Ujú. creo que está muy realista,
por lo menos digamos que el contexto, ¿no? Eh, y a lo que se estaba manejando previamente en la historia. Entonces sí como que hay Ujú. cosas que ya no embonan unas con otras y que sí se salió. Y como dices tú, se hubiera ido mejor a tope, ¿no? Pero al final, pues, o sea, creo que lo que el hilo conductor, pues es una ópera, ¿no? Y se demuestra también con el final trágico, ¿no? Ok, todo el mundo muere y Ajá. punto. Una ópera, tal cual. Sí, todos, ¿sabes? Sí. Que aparte es buenísima esa escena final de Selena, hablando como los huevitos cartoon que tienen relleno de confeti. O sea, eso está de risa loca. Eso también está de risa loca. Dije, no. Sí. Bueno, ya nos extendimos muchísimo, pero vamos con conclusiones. ¿Qué sacamos de Emilia Pérez a final de cuentas? Bueno, en mi opinión, pues es una película divertida y no la veo más allá de eso. O sea, no, como digo, no es ni la película del año ni es merecedora de premios y demás. Es una película fuera de lo que había hecho Odiar previamente y me parece bastante divertida. Tanto así que la vi más de una vez, ¿no? Sí. Ok, sí, yo también estoy de acuerdo que a veces, pues, digo, hay que verlo para tener por lo menos uno su opinión. Eh, También no es algo que yo volvería a ver, yo no volvería a ver. Ya, una. Bueno, creo que a lo mejor la volveré a ver con mis papás porque me dijeron que ellos la querían ver cuando saliera en Netflix. Que no iban a pagar un boleto, pero bueno. Que ya hasta está en veremos si la van a estrenar, porque previo a tanta controversia, supuestamente se estrenaba, creo que ya en estos días, y ahora ya, incluso si la buscas en Netflix, ya no te aparece. Pero bueno, en Estados Unidos ya tiene meses, Ah, ¿no? sí, en Estados Unidos, pero digo, en México, o sea, que ya Sí. está hasta en duda si la vayan a estrenar en Netflix México. Y se me hace rarísimo, siendo que ya vienen los premios. Claro, claro. Sí, ya debería. Pero bueno, hay que relajarnos tantito, hay Exacto. que entender cuando una pieza de arte, película, pintura, lo que sea, de repente no cumple con los estándares a los que pensábamos que podía llegar y entenderlo por lo que es y apreciarlo o dejarlo pasar, ¿no? Digo, ya, a final de cuentas, no le va a cambiar la vida a nadie, ni para bien ni para mal. Y que es cuestión de gustos, o sea, no es ni una Ujú. ofensa nacional. Claro. Simplemente, si te gusta o no te gusta, ok. Si no te gustan los musicales, si no te gusta el camp o la farsa, lo que quieras, ok, pues no la veas y ya. Pero no hagas toda una campaña de odio, nomás porque no te gustó. Exacto. Que bueno, mira, a final de cuentas, creo que también está padre que ahora podemos decir lo que pensamos y que se comunique. Por ejemplo, yo en lo que sí estoy súper en contra es como campañas de odio porque ella sea trans o este rollo. Ella creo que como persona cometió el error, de meterse con los brasileños porque le rascaron hasta encontrarle el muertito más antiguo que tenía en Twitter. Y pues, como dicen, el pez por la boca muere. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias. No sé, ¿hay alguna película o algo que te gustaría recomendar que digamos que tuviera un tema similar, pero un poquito más digno? Bueno, eh, más bien yo lo que recomendaría es que vieran Poliéster Ok. de John Waters y para que vean justamente cuál era la intención de Emilia Pérez, ¿no? Entonces, eso es lo que Ok. recomendaría. O cualquiera de John Waters, pero muy específicamente Poliéster, porque creo que es la más accesible para, para un público general que a lo mejor no conoce a John Waters y que es lo Sí. que más se acerca a algo en el tono de Emilia Pérez. Perfecto. Yo la voy a buscar y la voy a ver. Gracias. Pues nos estamos viendo y gracias a todos por escucharnos. Chao. Muchas gracias, nos vemos.